Ok, vamos a ver las respuestas correspondientes al día de hoy. Con esto terminamos entonces el contenido. Entonces, en el primer punto dice, expliquen cuáles de las siguientes afirmaciones no pueden ser correctas y por qué. La que no puede ser correcta es la última. ¿Por qué? Porque si el 100% de una cantidad total, en el caso de los trabajadores de la fábrica, el 100% son todos los trabajadores, sean hombres y mujeres o puros hombres, pero es el 100%, no puede ser un 120%. En cambio, el pan, por ejemplo, ese sí puede ser verdad, porque si el año pasado costaba, por ejemplo, 5 pesos y ahora cuesta 120% de lo que costaba el año pasado, pues quiere decir que ahora cuesta 11 pesos, porque del 100% son 5 más 5 son 10 y el 20% de 5 pesos es un peso, entonces costaría 11 si es posible. Lo mismo en el caso del préstamo que hay que pagar al banco un año después, 120% de lo que se prestó. Pues lo mismo, si utilizamos como ejemplo 1,000 pesos que haya sido el préstamo y ahora dentro de un año va a pagar el 120%, pagaría 2,200, sí sería posible. Vamos con el inciso B. En el inciso B dice, se me pasa, escriban otros ejemplos en su cuaderno de lo mismo, de estas situaciones donde puede ser más del 100% o menos del 100%. Piénsele, piénsele, piénsele. Y escríbalos en su cuaderno, porque recuerde que luego le voy a pedir evidencias. En el punto número 2, en el plano de una casa, analicen la información y respondan en su cuaderno. En el plano de una casa hecho a escala de 1 a 50, recuerda que ya vimos lo que son las escalas. De 1 a 50 significa que el plano mide, por ejemplo, 1 con respecto a 50 que mide si habláramos en metros, lo que en un plano, un pedacito, un centímetro equivale a 1 metro, en cambio, la casa en realidad tiene, eso que corresponde a un centímetro, en el original corresponde a 50 metros, por ejemplo. Entonces, este, ahí estamos viendo, recordando lo que son las escalas. Dice, la superficie que ocupa la cocina representa el 28.5% de la superficie de la planta baja. Inciso A, ¿qué porcentaje de la superficie de la planta baja representa, pero en la cocina de la casa real? La respuesta sería que representa el mismo porcentaje, el 28.5%, porque está hecho a una escala. En las escalas los porcentajes equivalen a lo mismo. El 28.5 corresponde en el plano, pero también el 28.5 corresponde en la casa original, si no, pues no está a escala. En el inciso B, en el plano de una casa las medidas de las longitudes son distintas. Claro, la copia es más pequeña que la original en este caso, pero hay otros valores numéricos que son los mismos, como cuáles, por ejemplo. Bueno, pues por ejemplo ese de los porcentajes. ¿Sí? Bien. En el número 3, resuelve los problemas, argumenta y justifica las respuestas. Puede usar calculadora. Se hace un descuento del 15% de los productos de un almacén. El último día, el gerente pone un letrero que dice 10% adicional al 15%. ¿Sí? Lo que primero se hace de descuento es el 15%. Y luego él pone de otra super oferta que hay un descuento adicional. Adicional quiere decir después del 15 otros 10. Por lo tanto, dice, el joven que atiende no sabe si restar primero el 15 y luego el 10 de lo que quede, restarle el 10, o bien si debe restar desde el principio el 25%. Vamos a poner un ejemplo para ver cuál es lo correcto. Ejemplo, si vamos a suponer que un producto cuesta 300 pesos, le restamos el 15, 300 menos el 15% corresponde a 45 pesos. Es el 15% de 300, se lo restamos y nos queda 255. A esos 255 le restamos el 10%, que serían 25.50, y nos quedan 229 pesos con 50 centavos.
y esto es lo que es correcto, porque según el texto, primero es el 15 y luego adicionalmente un 10. Vamos a ver qué pasaría si el joven dice, me voy a decidir por restarle, pues de una vez sumo 15 más 10 son 25. Vamos a ver, en el mismo ejemplo de 300 pesos, si le restamos el 25%, que son 75 pesos, nos quedaría 225 pesos. Como podemos darnos cuenta, aquí es una cantidad menor, en la otra era 229.50. Esto, esto le convendría más al cliente porque pagaría menos, pero lo correcto que se debe hacer es primero el 15 y después el 10. En el inciso B, por el precio de un reloj más el 16% del IVA, ¿sí? O sea, del impuesto al valor agregado, se pagaron 1,424 pesos con 48 centavos. Esto se pagó en total, incluido el precio original y más el IVA. ¿Cuánto cuesta el reloj? Bueno, si para sacar el 16% de una cantidad multiplicamos por 0,16, pues ahora lo correcto sería dividir esta cantidad total que ya nos dan con el IVA dividida entre 1,16. ¿Por qué? Porque el 1 es como el 100% de la cantidad total y el 0,16 es el 16% adicional. Recuerden que eso ya lo vimos en una de las clases de la semana pasada. Entonces, el costo del reloj sin IVA es de 128 pesos. Ahora, si por otra parte se ofrece 10% de descuento sobre el precio del reloj sin IVA, entonces, ¿cuál será la cantidad que se pagará con IVA? Bien, entonces, primero, el reloj ya sabemos que cuesta, nos salió que el costo del puro reloj cuesta 1,228 pesos sin IVA. Menos el 10%, pues restaríamos 1,228 menos su 10%, que son 122.80, sería 1,105 pesos con 20 centavos. Pero luego a esta cantidad, dice, ¿cuánto se pagaría con IVA? Bueno, a este costo le vamos a sumar el IVA, que es el 16%. El 16% de 1,105 son 176.832. Y aquí nos daría una cantidad al final de 1,282 pesos con 0,3 centavos, que en este caso, pues, si truncamos la cantidad sería 1,282 pesos. Vamos a lo que sigue. Aquí me salió un poquito pálido, estas letras en el inciso B. Inciso C. Al comprar una cámara fotográfica, un cliente pagó 560 pesos nada más de IVA. ¿Cuánto cuesta la cámara sin IVA? Bueno, pues entonces, si sabemos que ese es el IVA, si dividimos 560 entre 0,16, que corresponde al 16%, nos da 3,500. Quiere decir que el producto sin IVA costaba 3,500 y su adicional, el 16%, son 560. Continuamos. En el inciso D, en una escuela secundaria hay 700 alumnos, de los cuales el 30% cursan primer grado. Entonces, tenemos que sacar el 30% de 700. Aquí lo puse de color rojo. El 30% de 700 son 210. Estos 210 serían los alumnos de primer grado, de los cuales el 40% son niñas. El 40% de 210 son niñas, por lo tanto hay 84 niñas y el resto serían niños. No hay que perder. Si el 60% de los de primer grado son niñas, pues el 40% son niñas, pues el 60% son niños, ¿verdad? Bueno, entonces no hay que ir. Les digo yo que esto es nada más es de concentrarse para no perdernos. Bueno, entonces, la pregunta que sigue sería, ¿qué porcentaje de la población total de la escuela corresponde a los niños de primer grado? Ya sabemos que de los 210, 84 son niñas, por lo tanto, los niños de primer grado serían 126. Ahora, esos 126 niños, ¿a qué porcentaje de la escuela corresponden? Si 700 es el 100%, entonces esos 126 niños
nos representan el 18%, pero del alumnado total de los 700. ¿Cómo lo sabemos? Pues con las operaciones que ya sabemos, mediante una regla de 3, donde 700 es el 100%, y por lo tanto 126 niños, ¿cuántos porcentaje es? Es el 18. Otra manera, ¿cómo es? Pues sacando el 10% de 700, son 70, y el 1% son 7. Entonces, si nosotros sacamos el 10%, son 70 más los 56 niños, serían 126 y corresponde al 18%. Y en el inciso D, bueno, pues en el inciso D y el inciso E, pues ya esos yo te los dejé para que tú los contestaras. En el inciso D, el inciso E, perdón, el estudio, en un estudio el inciso E, aquí puse el inciso D, pero es en realidad el inciso E, donde dice que para un estudio, Laura visitó un estanque y etcétera, etcétera. Ya ese problemita yo te lo dejé para que tú lo contestes, porque el último recuadro que viene por ahí, pues ya es solamente los tips o las ideas que ahí te dice para que puedas encontrar los porcentajes, ¿verdad? Como algunas pequeñas fórmulas, pero es lo mismo que ya hemos estado viendo. Bien, pues esto es todo por este contenido. Espero que no haya habido ningún problema con ese aprendizaje. Recuerda que si no lo entendiste, pues tienes que volver a repasarlo, ya sea mediante este video o leyendo los recuadros, volviendo a repasar las actividades para que lo entiendas. Y nos vemos el día de mañana con una nueva actividad, con un nuevo contenido. Hasta luego.